Comienza Hoy es Martes Santo. Bueno, don Lorenzo, como he dicho aquí, nuestro equipo de producción, darle las gracias por este ratito que espero que sea menos. Y bueno, voy a empezar haciéndole un par de preguntas introductorias para que después nos cueste menos entrar en materia, ¿vale? Y la primera pregunta que yo le quería hacer es sencillo, creo yo, que es que como hay muchos hermanos que aún no le conocen, o si le conocen un poco de vista, de ese párroco aquí de San Benito y demás, quería que se definiese para que esos hermanos tengan al menos una percepción de usted, de cómo es usted. Bueno, para ser la primera es complicado porque definirse a uno mismo es muchas veces difícil. A mí me gustaría definirme sobre todo por lo que realmente me define de parte de Dios, que es ser sacerdote. Yo es lo que pretendo ser sacerdote para los demás y cristiano, porque por pura gracia de Dios el Señor me eligió para ser de sus hijos y para ser además ministro en su iglesia. Así que al menos eso es lo que quiero que me defina en mi vida. Vale, vale. Y bueno, enlazando ya con eso que ha dicho, que es sacerdote, ¿cómo le llega a usted la vocación? Es decir, ¿qué hecho marca en su vida? Yo creo que la vocación no es solo un hecho, son muchos hechos. La vocación es una historia de amor, en el fondo, y es una historia de haber conocido a aquel que me ama y de sentir el deseo profundo de hacer lo que él quiere. Y cuando apenas tenía 18 añitos, 17, 18 años, pues descubrí que el Señor me quería todo para él y que lo que él me pedía es que me entregara a través del sacerdocio a servirle a él. Y así fue como lo hice, de una manera muy sencilla. O sea, yo digo que es como una especie de enamoramiento en el que uno se acuesta pensando en lo mismo, se levanta pensando en lo mismo, y cuando se es valiente y se pone delante de Dios y le dice, ¿tú qué quieres de mí? Pues resulta que el Señor habla y dice, pues te quiero para mí. Y entonces ahí fue como me lancé y con 18 años, terminado el COU de entonces, entré en el seminario. ¿Le costó dar ese paso, padre? Costó, fue una batalla hasta que uno lo ve claro, gracias a la oración de muchas personas, gracias a esa valentía. Pero a mí el Señor al final me lo fue poniendo fácil para que fuera capaz, tal vez para que no sea cobarde, Ujú. me lo fue poniendo fácil para que una vez que lo vi claro pudiera dar el paso. Bueno, también le quería yo preguntar, ya entrando un poquito así en materia, usted, que es director espiritual de nuestra hermandad, ¿se esperaba que la hermandad como es actualmente? Es decir, la percepción que tenía don Lorenzo de la hermandad de San Benito se corresponde con la que tiene actualmente. Bueno, yo la Hermandad de San Benito la he vivido en tres momentos. La viví en los orígenes, cuando yo era todavía un jovencillo, en aquellos tiempos de descubrimiento de mi vocación y en mi confirmación, que fue aquí, precisamente, que eran los orígenes, la bendición del Cristo, todos aquellos momentos primeros de la hermandad. La viví después siendo diácono de nuevo aquí, con don Francisco en la parroquia, y bueno, y ahora la reencuentro 20 años después como párroco y como director espiritual. Yo intenté no traer prejuicio ninguno cuando llegué y volver a conocerlo. He tenido la suerte además de empezar con una junta de gobierno nueva y lo primero que yo le dije al hermano mayor es empezamos los dos de nuevo. Y así que vamos a ir a una. Y yo ahora mismo pues me alegro mucho de haber encontrado una hermandad muy madura en muchísimos aspectos, que recoge fruto de lo que yo veía que entonces se iba trabajando y se iba esforzando. Y la verdad es que encontré una hermandad con la que se trabaja muy a gusto en la parroquia y haciendo iglesias, que es lo importante. En esas tres etapas que usted la ha conocido, ¿ha notado evolución de una etapa a otra? ¿O Totalmente, he visto un crecimiento enorme, o sea, de la ilusión primera de los chavales del polígono que venían con su Cristo y que entraban en la iglesia y que aquella incertidumbre,
a aquella primera madurez, siendo hermandad y acercándose pues a la iglesia, las primeras estaciones penitenciales, los primeros momentos, y ese crecimiento que don Francisco decía siempre hacia abajo, hacia abajo. Los árboles primero tienen que crecer hacia adentro, dentro de la tierra, echar raíces para después poder crecer hacia afuera. Y ahora me encuentro con una hermandad, pues como te decía, más madura, que ha crecido en muchas cosas, bien integrada y que trabaja y que trabaja muy a gusto y trabaja muy a gusto en la parroquia. Nos ha cogido además este tiempo de pandemia y bueno, todo el año pasado con el confinamiento, pues la hermandad ha sido un poco bastión, tal vez porque es donde también hay más jóvenes, más capaces, y ha sido muy bonito ver esa vida profundamente eclesial y profundamente de iglesia en este tiempo. Sí, yo coincido también, padre, que yo la hermandad la he vivido desde siempre, pero es verdad que durante el confinamiento yo creo que la fe nos ha hecho, por lo menos los que hemos venido, nos ha hecho asentarla sobre unos cimientos que yo creo que en el día esos cimientos, esos frutos los estamos recogiendo, los vamos a recoger. Y yo creo que ha hecho un acto de una mayor integración, ¿no?, de la hermandad en la parroquia. No sé si está de acuerdo con eso. Ha sido una oportunidad, o sea, a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, dice San Pablo. Y yo creo que incluso esos meses tan duros que fueron el confinamiento y estos meses tan duros que llevamos de pandemia han sido una oportunidad para que crezcamos juntos, para que crezcamos juntos. Yo, desde aquella primera entrevista con Damián, que era candidato todavía, hermano mayor, o recién elegido, pero todavía no había tomado posesión, yo tampoco, y yo le decía, empezamos nuevos, empezamos juntos, pues no íbamos a pensar que después íbamos a tener que trabajar tan mano a mano, porque ha sido un tiempo que de verdad ha sido de oportunidad. Porque además yo creo que nos ha hecho crecer y que ha puesto en valor esas raíces profundas de la hermandad, porque no había nada de lo externo, no hemos podido compartir nada de lo externo, de lo que muchas veces nos entretiene o nos distrae, sino que hemos estado viviendo lo que es la fe más profunda, desde la oración, desde la caridad, desde la fraternidad, el servicio mutuo, la escucha de la palabra, y eso creo que ha sido un regalo durante todo este tiempo y que además nos sigue poniendo todavía en valor todas las cosas. Bueno, yo sé que de buena mano que usted fue una persona muy, muy aférrima a don Francisco, y le quería preguntar, ¿quién fue para usted don Francisco? Para mí don Francisco fue un maestro y en muchas cosas un modelo de sacerdote. Yo fue con uno de los primeros sacerdotes con los que hablé para decirle que creía tener vocación. Fue de los primeros porque además me confirmaba en aquellos momentos cuando estaba tomando aquella decisión y él pues me acompañó en aquellos primeros pasos. Fue la persona que me recibió siendo diácono recién ordenado y al que pude acompañar durante un año intensamente en la parroquia, en la secretaría del obispado, y después durante los 3 años siguientes que yo estaba en Roma seguía acompañándolo y se forjó una amistad preciosa, una amistad entre los dos que mantuvimos hasta el final y que además yo de la que estoy muy orgulloso porque para mí realmente él fue un maestro en muchísimas cosas. Somos muy distintos los dos, somos en muchas cosas la cara y la cruz, pero sin embargo siempre nos entendimos muy bien y nos quisimos muchísimo y además nos queremos. O sea, yo sigo queriéndolo muchísimo y para mí sigue siendo modelo de muchas cosas. Yo en muchos de mis criterios, cuando yo empecé en mi primera parroquia, muchas veces yo cogía el teléfono y le decía a don Francisco, ¿cómo hago esto? Y hoy todavía de alguna manera a veces pienso cómo haría don Francisco esto hoy. No cómo lo hizo entonces, sino cómo lo haría hoy. Y me sirve para... Podemos decir que él fue su mentor, digamos. Uno de ellos sin duda, o sea, para mí sí, para mí fue un gran mentor, un maestro en el sacerdocio, porque además era un hombre profundamente enamorado de la Iglesia, profundamente enamorado de su sacerdocio, que contagiaba ese amor, esa fuerza, y a mí por lo menos me lo contagió siempre y ojalá pudiera yo parecerme y tener ese amor y esa entrega que él tuvo desde el principio.
Del carácter de don Francisco, ¿qué valor destaca usted, don Lorenzo? Su- El que más le llame la atención o el que más le caracterizaba desde su punto de vista. yo creo que es difícil quedarse solo con un carácter, solo con un aspecto de su carácter, porque era todo un conjunto y además plenamente integrado. Era una persona totalmente íntegra en todas las cosas. Yo destacaría de él su profunda lealtad, su amor a la Iglesia, su firmeza en ese amor a la Iglesia, que a veces, incluso cuando no se entendían sus motivos, que no siempre se entendían, era entendido como una rudeza, pero no, era una firmeza y un amor a la Iglesia profundísimo, y yo eso lo admiro. Y después de sus capacidades, pues su capacidad de celebrar la Eucaristía, de una liturgia tan profundamente cuidada y tan profundamente cercana al mismo tiempo, una capacidad de predicación y un don de acompañamiento, de discernimiento de espíritus, de personas, de familias, que creo que eran dones con los que el Señor lo adornó. Pero yo creo que profundamente destacó eso, su amor a la Iglesia y su disponibilidad absoluta a lo que la Iglesia le pedía. De las dos etapas, pues me dijo, usted coincidió con don Francisco en dos etapas que conoció a la hermandad, ¿no? Estuvo más integrado en la parroquia. Durante esa etapa, ¿qué valores veía usted que don Francisco quería implantar en la parroquia, perdón, en nuestra hermandad? Pues mira, uno lo que te comentaba antes, esa insistencia de don Francisco de que las raíces tienen que crecer antes que las ramas. O sea, don Francisco que quería profundamente a la hermandad, que ya había fundado ante una hermandad, cosa que muchas personas no saben, pero fue fundado una hermandad en San Lucas en sus tiempos jóvenes. Don Francisco sí tenía muy claro que la hermandad tenía que crecer primero hacia adentro y que tenía que enraizarse en la fe y en la Iglesia. Y que todo lo que fuera alrededor, todo lo que era la construcción de los aspectos más cofrades, de los aspectos más capillitas, digamos, en todos esos términos, era accesorio. Pero que lo importante es que quien estuviera en la hermandad pudiera profundizar hasta el fondo en la fe, que pudiera crecer en la fe. La Asociación del Cristo de la Clemencia quiere hacer un viacruz. Por tanto, os pedimos a todos el mayor silencio y respeto. Es decir, no partan, no vivan, no oren. Eso no es de una estación de penitencia, tal como la quiere la Asociación del Cristo de la Clemencia. Si habéis venido a ver nuestra estación penitencial, respetad el deseo de la asociación. Que quiere pasar por las calles del barrio, De hecho, yo creo que en muchas cosas lo consiguió. En muchas cosas consiguió que fuera una hermandad profundamente enraizada en la parroquia y en la iglesia. Y creo que ese es el gran valor que él siempre insistía. De esos valores en los que él insistía, ¿cuál cree usted que la hermandad deben perdurar durante o deben ser la base de la hermandad que tenemos? Yo creo que todos. O sea, porque además creo que en esa claridad y ese amor que don Francisco tenía a la iglesia, lo que él transmitió es lo que él vivía. Él había vivido ese amor a la iglesia, esa entrega, esa disponibilidad, y se la transmitía a la hermandad para que la hermandad pudiera vivirla. Y me parece que es lo que tiene que seguir haciendo. Y además, de hecho, creo que se nota. Yo creo que la hermandad no es consciente, a veces visiblemente, de cuánto ha bebido de lo que don Francisco le enseñó. Pero sí, ha bebido muchísimas cosas. Yo las comparto continuamente y las descubro. En muchas de las actitudes, en los cultos, en los jueves, al escuchar algunas palabras, yo reconozco la voz de don Francisco detrás. En la forma de celebrar, en la preocupación por la Eucaristía como centro, en el interés en los pobres, esa búsqueda de los pobres, cómo la hermandad está integrada en Cáritas, como lo estuvo desde el principio. En todo eso se ve esa mano de un buen guía, de un buen director espiritual que supo encauzar, a veces con dureza, pero que supo encauzar muy bien los orígenes de un grupo de chavales jóvenes que sin esa mano dura muchas veces y esa mano muchas veces férrea de padre exigente, posiblemente hubiera sido otra cosa.
Y en cierto iba modo a decir ni mejor ni peor, no, yo digo que peor. O sea, porque creo que realmente era necesario esa mano de padre firme que le hacía amar a los pobres, a la Eucaristía, a la Iglesia, y que ha forjado el carácter de la hermandad. sí, yo estoy de acuerdo con usted, vamos, de ese carácter que a veces era difícil y es normal, porque también como entra en la hermandad, como yo creo que pasa en la mayoría de grupos de jóvenes, cuando no nos gusta algo, entonces nos cuesta un poquito más de la cuenta, pero yo creo que a fin de cuentas ese carácter de don Francisco se ve latente en la vida misma de la hermandad y yo creo que, vamos, como usted ha dicho, lo debemos mantener, como todos los valores. Mantenerlo, agradecerlo, cuidarlo y transmitirlo. Y transmitirlo, porque además son raíces profundas que tienen que transmitirse de generación en generación. O sea, yo recuerdo en aquellos orígenes tu abuelo trabajando en Cáritas y entregándose y con la comunión a los enfermos y tantas cosas, y al mismo tiempo ese vínculo profundo con su Cristo de la Clemencia. Pero su Cristo de la Clemencia porque le hacía servir a la Iglesia. Y ese es lo que don Francisco, con esos grandes cristianos que han podido transmitírnoslo, nos lo hacen vivir ahora y lo que nosotros tenemos que transmitirle a los que vienen detrás. Al final yo creo que también, padre, que es una frase que yo le escucho muchas veces, que don Francisco yo creo que vio la oportunidad de que la hermandad sea ese brazo largo de la parroquia, ¿no? Yo creo y eso se lo he escuchado yo muchas veces a usted y al final yo creo que ha servido, ¿no? Porque la parroquia yo creo que cada vez ha habido épocas de mayor afluencia y de menor afluencia, pero la parroquia se ha ido llenando de gente de la hermandad. Yo creo que cada vez la participación está siendo mayor. No sé si usted lo ve de la misma forma. Yo sí lo creo. Yo creo que además no está, lo importante ya no es solo que se llene la parroquia, sino lo importante es que la parroquia llegue a llenar las casas, los corazones de todas las personas. No sé, yo le doy un poco la vuelta a eso. Por eso me parece esa imagen tan importante, es decir, el brazo largo de la parroquia. O sea, hay sitios donde no vamos a llegar nunca desde la catequesis o desde los grupos de catecumenado. Entonces necesitamos que esa fuerza de la fe llegue a lo más lejos posible y yo creo que en eso la hermandad tiene una misión irreemplazable, o sea que no podemos reemplazar. ¿Qué es importante? Que estemos bien enraizados, porque si ese brazo largo no tiene raíz, irá para allá y se quedará perdido en las afueras, pero no será capaz de transmitir realmente lo que bebemos del altar, la fuente que es Jesucristo, donde tenemos algo para darle a todas esas personas. Si no, si el brazo llega y no tiene nada para darle, sirve de poco. Pero yo creo que tenemos mucho para darle a tantas personas. Para terminar con con estas preguntas acerca de don Francisco y la relación con la hermandad, ¿recuerda usted algo en especial que don Francisco le comentara de la hermandad en un ámbito así un poco más privado y que alguna anécdota especial? Recuerdo muchas cosas. Recuerdo muchas cosas y además yo he compartido muchas conversaciones íntimas y personales y de amistad con don Francisco. Y yo he tenido la suerte, y en eso soy un privilegiado, de que don Francisco muchas veces ha compartido conmigo ese corazón de pastor que tenía y todas sus preocupaciones. Entonces yo recuerdo muchas cosas de los orígenes de la hermandad, de cómo empezaron, incluso muchas cosas que cuando se cuentan no son como él las recordaba o como él las había vivido, de cómo la hermandad empieza, de cómo comienza. Pero a mí me gusta quedarme con una cosa que sí es muy clara. Don Francisco no era hombre de guardar cosas muy íntimas porque las conservaba así, pero nunca fue hombre de doblez. Con lo cual yo creo que lo que don Francisco quería decirle a la hermandad lo dijo siempre. Incluso cuando la hermandad no quería escucharlo. Incluso cuando era complicado de escuchar. Yo sé que don Francisco quiso mucho a la hermandad y esperaba mucho de la hermandad. Y además creo, y en este tiempo lo decía, yo ahora cuando hablo y cuento cómo vamos funcionando, las cosas que hacemos, cómo en el confinamiento hemos estado trabajando mano a mano en todas las cosas tan de cerca, cómo seguimos cada jueves con la oración, cada domingo la Eucaristía. Siempre hay algún sacerdote cuando yo
presumo de eso, que siempre me dice, se nota la mano de don Francisco. Igual que se nota la mano de Eugenio y cómo él ha conservado todo eso durante estos años y la ha hecho crecer y florecer después de él. Entonces, es cierto, o sea, se nota su mano, se nota su dirección y ojalá la notemos siempre. Yo creo que él estaría orgulloso ahora de ver que sigue floreciendo, que sigue creciendo y que no se han perdido las raíces. Sería exigente, era exigente consigo mismo y con todos los que estaban a su alrededor y especialmente con los que quería, especialmente con los que él quería, pero esas exigencias seguirían haciendo crecer a la hermandad. Yo le pido a Dios un poco de su espíritu, o sea, de saber ser exigente en lo que tenga que serlo, también saber ser padre y saber ser el director espiritual que la hermandad necesita en este tiempo. En este tiempo que estamos viviendo ahora, que es un poco más complicado por el tema de la pandemia y demás, ¿qué cree usted que don Francisco le pediría a la hermandad? Yo creo que lo que está haciendo en gran parte, o sea, estoy convencido de que le pediría una atención especial a los pobres, que además podemos dar gracias a Dios que nuestra Cáritas se ha renovado en gran parte con jóvenes de la hermandad, algunos incluso muy jóvenes de la hermandad, y eso es una alegría, una atención especial a los pobres que en este tiempo reclaman de nosotros una atención especial y en ellos encontramos a Jesucristo. Beber continuamente de la fuente de la Eucaristía, que también se hace, o sea, da gusto como cada domingo en la tarde preparáis la liturgia y vivís esa liturgia, además en ese estilo que siempre se ha vivido. Entonces, beber de la fuente, que es lo que nadie nos puede quitar. Beber de la fuente, de la oración, de la liturgia y atender a los pobres. Lo demás, pues, que inventemos cómo podemos seguir siendo brazo largo. Ahora mismo es lo más difícil. Lo más difícil es salir a la calle, estar fuera, pero nadie nos puede quitar el alimentarnos, el escuchar la palabra, el enriquecernos de la Eucaristía y el servir a los pobres, donde encontramos a Jesucristo. Entonces, encontrar a Jesucristo allí donde Él se nos ha querido quedar. Y lo estamos haciendo, o sea, cada jueves en los cultos, cada último jueves de mes, en ese culto eucarístico especialmente que estamos teniendo, encontramos a Cristo en la Eucaristía y cada día prácticamente, porque así nos lo requiere ahora nuestra Cáritas, en el servicio, la atención a los pobres, a los enfermos y a quien más lo necesita. Y todo en una sana unión con el resto de la parroquia, en una sana unión con la Iglesia, que es donde tenemos las raíces. A colación de lo que usted ha dicho ahora, padre, también del papel de la hermandad que está desempeñando en ciertos sectores como Cáritas, por ejemplo, ¿ve usted a la hermandad integrada en la parroquia? Sí, gracias a Dios sí. Yo creo que la hermandad está bien integrada. Siempre la relación entre las hermandades, el resto de la parroquia, siempre suele ser de soltachispas, porque cada uno tiene su estilo, porque no todo el mundo se entiende, pero sí, gracias a Dios, ahora mismo hay una buena integración, una buena coordinación en todas las cosas, y hay lo que es la clave en la integración en la parroquia, que es el mismo fin y el mismo sentido. El fin es Jesucristo. Eso a mí me lo escucharéis siempre. Mientras el fin sea servir al Señor y a la Iglesia, estaremos en buen camino. Si un día convertimos la hermandad en fin, o la parroquia en fin, entonces nos habremos equivocado. O la parroquia o la hermandad, o los dos. Pero si todos miramos hacia Jesucristo y hacia el servicio a la Iglesia, seguro que somos capaces de integrar el camino, porque para llegar al mismo sitio tendremos que caminar de la misma manera. Padre, para terminar en estos 2 o 3 minutos que nos quedan, me gustaría que usted se dirigiese a los hermanos y les diera el mensaje que usted crea oportuno. Bueno, pues a todos los hermanos me alegro de saludaros de nuevo. Siento tener que saludaros de nuevo a través de las cámaras en otro Martes Santo. Ya el año pasado os decía que todas las ilusiones que teníamos por aquel Martes Santo se vivían de una manera distinta. Este año podemos poner otras ilusiones nuevas y me parece que es importante. Os decía, a los que aman a Dios todo les sirve para el bien, y este es tiempo de renovarse en esperanza y este es tiempo de renovarse en la alegría cristiana. Así que os invito a aprovechar estos tiempos, especialmente
esta Semana Santa tan especial, tan distinta que el Señor nos está concediendo vivir y a vivirla no solo desde la añoranza, sino también desde la esperanza. Desde la esperanza de que esto nos va a hacer crecer, nos va a hacer mejores como personas y sobre todo como cristianos para ser como Dios nos quiere y nos sueña y que esto al final dará un fruto enorme si somos capaces de vivirlo todo desde Dios. Que no perdamos el deseo de acudir al Señor, que acudamos con confianza, con alegría y que además nos dispongamos a hacer su voluntad. La voluntad de Dios es la que nos salva y es la que al final nos llevará a la gloria y al cielo. Así que esa es nuestra alegría y eso es lo que me gustaría como director espiritual transmitiros a todos los hermanos. Que tengáis una feliz y santa Pascua. Perfecto, padre, pues muchas gracias por este ratito y siempre aprovecho también para agradecerle que siempre está a disposición de lo que la hermandad necesita y nunca encontramos un no por respuesta y yo creo que se agradece también. Y terminar también agradeciendo al equipo que tenemos aquí y que bueno, nos están haciendo un martes santo un poquito más ameno, que va a ser inolvidable, es especial, pero esperemos que sea el último que tengamos que vivir así y lo vivamos como lo conocemos. Buenas noches y muchas gracias.